meticuloso, mucho más cuidado. Hay afilo, sí, las personas que acostumbran a ir con saco, se ponen el saco en el momento de decir Birkat Hamazon, sí, o afilo los que van con sombrero, se ponen sombrero. Eso depende de la costumbre de cada uno. Si una persona que no va todo el día con sombrero, entonces no se va a poner, pero verdad que tiene que estar vestido más de manera decorosa que en cualquier otra cosa. Que mencionó, perdón, de la gente de antes que no usaba tanta ropa, o sea, usaban el garce. No, antes la gente no usaba ropa interior, tenían una bata y eso era lo que les cubría el cuerpo. ¿Okay? Nosotros tenemos ya en la Torá que los Kohanim tenían su calzón, que en la Torá se llaman Michnasayim. Pero ¿qué eran esos Michnasayim? Eran unas... eran, ¿cómo le llama? No shorts, pero ¿cómo se llaman los que son un poco más largos? Los... Bermudas. Tipo bermuda, que sé. ¿Sí? No eran pantalones que llegaban hasta abajo. Les llegaban hasta tipo rodilla, más o menos. Entonces esa era la mitzvah para separar entre el corazón y la herba. ¿Qué? Ya fe. Sabe que isso que você falou, que lá no Birkat Hamazon não é obrigatório estar com duas coberturas, mas é preferível, né? Como a Amidá. Né? Mira, si una persona toda la vida va con un solo kippah, entonces eso es lo que tiene. Entonces, sí, hay algunos que dicen que es mejor tener dos recubrimientos. ¿Qué? No, pero lo de los Kohanim no era que se les diera el huesito de aquí, los dedos de abajo, ¿no? Cuando subían las escaleras, que se les diera aquí el huesito que tiene uno. No. No era el extremo. Torah dice de que para subir al Mizbeach, Efraín preguntó si los Kohanim tenían ese pantalón, esa bermuda. Entonces hay una shela, porque la Torah dice que está prohibido subir al Mizbeach, al altar donde se hacen los korbanot, con gradas, con escalones. La Torah dice, Lota ale bema'alot al Mizbeji. Está prohibido hacer, sí, gradas o escalones para subir al Mizbeach. Y por eso, ¿qué había para subir al Mizbeach? Una rampa, sin escalones. Entonces, dicen Jajamim, ¿por qué? Eso era para que cuando el Cohen haga sus pasos, entonces que los pasos sean mínimos y no tengo que hacer pasos como se hacen cuando uno sube la escalera y en ese momento se le abren las piernas y que las gradas están viendo su desnudez. Pregunta Efraín, ¿pero qué desnudez? Ahora tiene los Michnasayim puestos, el Cohen tiene sus Michnasayim. Y si me vas a decir, Ulay se les olvidó, no, el Cohen no se puede olvidar sus Michnasayim, porque si no tiene Michnasayim no puede servir en el Beit HaMikdash. Un Cohen que le falta una de las ropas es un Cohen inválido. No puede trabajar en el Beit HaMikdash, entonces el Cohen tiene que tener toda su indumentaria completa. Entonces, entonces ¿cuál es el problema? Contesta Rashi, no es de que se le ve la desnudez, pero es como si se le viera la desnudez. O sea, en el momento que él tiene que hacer pasos más extensos, es como, a pesar de que tiene el Michnas, es como que se le ve la desnudez, y por eso la Torah dijo, a pesar de que tiene los Michnasayim, vamos a hacer una subida al Mizbeach para que sus pasitos puedan ser bien pequeños y no se le vea nada y tampoco no se vea como si se le ve. Sí, porque de abajo se podría verle que no tuviera, porque se le veía esa parte aquí, que a lo mejor se ve como si no tuviera. Najo. Ya fe. Todos los hombres cuando hacen brajot, kamuán, se tienen que poner kippah o... ¿Sí? ¿De qué material tiene que ser la kippah? De tela. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hacen el cóctel que se ponen de cartón?
No, hoy en día ya no existen las de cartón. Hace años había de cartón, ¿sabes? Con los equipos de cartón. Esas eran más baratas, entonces por eso hacían de cartón. Hubo alguien que iba a hacer verajá y no tenía kipa y cogió una servilleta y se la puso. Esa es una kipale meadrin. Sí, se la puso y ya, hizo la verajá. ¿Qué? Yafé. Esse tipo de equipar é considerado como duas coberturas? Porque ele é dois tecidos. ¿Por qué? Porque tiene caja. Dois, Porque tiene ¿Tiene forma. caja? Tem dois sim. Ele é considerado como dois ou não? Eso es para los portugueses. ¿Verdad? El golpe fue un gancho que... Tengo una pregunta. ¿El cubalín usa las dos kipas o cómo está eso? Eso vaya a Betel, a la yeshiva de Betel y averigua ahí qué hacen. Estás en el lugar equivocado. No, digo, es una... Claro. ¿Por qué se usan dos kipas? Si no son... Es ¿Por qué? para más cabotas, Más que ducha. Los hombres tienen que cubrirse la cabeza cuando dicen brajot, más las mujeres no necesitan. A fin, una mujer casada que en un principio tiene que estar con la cabeza cubierta, pero si ella está sola en la casa y no hay nadie, no hay un hombre presente, no hay otras personas, entonces ahora, yo que sé, quiere tomar un vaso de agua y decir la brajá, entonces no tiene que ir ahora especialmente a buscar el kisui, a pesar de que hay mujeres que son muy cuidadosas y a filo dentro de la casa están constantemente con la cabeza, como van casadas, mujeres casadas que están constantemente con su cabeza cubierta. Ok, Rob, una pregunta. Si voy a decir una verajá y mi esposa no tiene... ya fue. Muy bien. Ya, entonces ese es el segundo tema de la herba. Tiene cubierta la cabeza. Esa es el segundo punto de la herba. La herba tiene dos situaciones. Una de la herba personal mía, que yo no esté desnudo, que yo esté cubierto. Y la otra es la herba de la persona que yo tengo delante de mí. Entonces, Najón, si yo tengo a una persona en mi casa que puede ser mi hija, que puede ser mi esposa o que puede ser el niño que, sí, como saben, a veces los niños empiezan a pasear por la casa como Adama Rishon en el Gan Eden. Antes de pecar, antes de que lo echaron del Gan Eden, antes de ponerse las hojas de ¿cómo se llama? Bien transparente, bien transparente. Hay que decirle ayaca. Todo. Entonces, sí, o una persona que está en el tren, o que está en la calle, o que está en el bus, y tiene su botellita de agua, y quiere decir shakol, pero delante de él tiene una mujer que se le olvidó parte del vestuario en su casa. Sí. Y zeu. Entonces la pregunta es, ¿qué hace una persona en esta situación? Entonces de vaya, no puede una persona hacer brajot y decir cosas de kedusha frente a una persona que está en una situación de desnudez o tiene partes del cuerpo que se consideran herba, ¿sí? Y que como van de que en esto hay diferencia si es hombre o si es mujer, ¿sí? En las mujeres el tema es más estricto y más grave, ¿sí? No solamente para el hecho de lo que la mujer debe cubrirse, sino también para lo que yo puedo como hombre frente a la mujer poder decir una brajá, y en ese tema no importa si es mi esposa o si es otra mujer. Si son partes que en general no tienen que estar cubiertas, entonces no hay problema, pero si son partes que una mujer no puede salir a la calle sin que esas partes estén cubiertas, de mayar, no sé, su brazo hasta el codo, o su falda hasta las rodillas, y etcétera, o toda esta parte del cuerpo. Y a filo hay quienes opinan el pelo de una mujer casada, ¿sí? Aunque en eso hay quienes mequilim, pero lo mejor es de que una persona o se dé vuelta, o que se vaya a otra habitación, o que, ¿sí? O sea,
El tema es de no tenerlo delante de uno mismo. Y lo mismo si yo estoy ahora en el tren y tengo delante de mí una mujer que, como dije antes, no está vestida adecuadamente, entonces se vaya. Entonces hay quienes dicen que uno puede bajar la cabeza, que uno puede cerrar los ojos, aunque Gamze lo pashut, hay quienes dicen que si uno cierra los ojos, pero delante de él está la desnudez, el hecho de que cierra los ojos no le sirve. No le sirve. No por la mente, sino porque la braja está frente a alguna desnudez. Pero igual ¿Sí? ya la vio, pues. Entonces uno se da vuelta, ¿ya ven? Sí, pero hay que tener cuidado que cuando te des vuelta no tengas el mismo episodio. Es muy factible. Que seas la carecita, ¿no? Que hagas la vuelta. Un kilo de 300 hacia arriba, 360, 300. Mirar hacia arriba. Yo siempre traigo el ejemplo de, bueno, a veces uno, sí, hace bodas y a veces hay novias también que se olvidan parte del vestuario. Y dice, vaya, porque ahí hay que hacer muchas brajot. Entonces, es difícil. Es difícil. Entonces, los rabinos tienen patentes especiales para esquivar esas situaciones. Tienen sus mañas. Sus mañas. Agarra el mantel de delante y el ponce, es blanco también. No, hay comunidades que le decían al lado, mire, o usted se viene así, o si no, nosotros le vamos a poner algo encima. O sea, pero bueno, no siempre existen esas posibilidades. No les des ideas, luego se van a entonces, esa es la alajá que tiene que ver con la herba. Y después viene la segunda alajá. Veaya mahaneja kadosh. Y será tu campamento santificado. Eso se aprende del pasuk. Velo yirae becha herbat davar. No se verá en ti la desnudez. Pero también aprendieron Jajamim que hay una mitzvah que tienen los soldados en el campamento, que cuando tienen que hacer necesidades, no pueden hacer sus necesidades dentro del campamento, sino que tienen que salir michutz la mahané, tienen que salir fuera del campamento, y además de eso, además del rifle, y además de la cantimplora, y además de las granadas, y de todos los implementos que necesitan los soldados, tienen que tener una estaca. ¿Saben lo que es una estaca? ¿Ah? Una pala. Una estaca que básicamente es una pala. Una pala que cuando hagan sus necesidades, hagan el hoyo y puedan tapar, como dice la Torah, bequisita et seateja. ¿Sí? Que el soldado, y en general de ahí se aprendió, de que nosotros tenemos que cubrir nuestras necesidades, ¿sí? De fecales que nos demos nuestras necesidades. Y en eso hay que tener cuidado cuando nosotros hacemos brajot, o estudiamos Torah, o hacemos tefila. Pero antes de eso, no solamente cuando ya tenemos ahí las necesidades estamos en un problema, sino que cuando tenemos ganas de ir a hacer nuestras necesidades. Una persona que siente necesidad de ir al baño, entonces leja tejilá no debe hacer brajot y no debe hacer tefilá, sino primero tiene que limpiarse, tiene que ir a hacer sus necesidades, no importa si es de gdolim o de ketanim, de grandes o pequeños, o de fecar o orinar, la persona tiene que estar limpio físicamente para poder hacer tefilá y para poder hacer brajot. O sea, dijeron Jajamim que esa es la leja tejilá. Y si una persona hizo tefilá o brajot, aunque tenía ganas o necesidad de ir al baño, entonces dijeron Jajamim que si él no se puede aguantar hasta 72 minutos, entonces está prohibido que haga brajot. Y si hizo la brajá, bediabat, cumplió. ¿Qué? Pero si él
siente algo muy leve y que Ulay dentro de más de una hora y media, el Ulay va a necesitar ir al baño, entonces ahí, según la halajá, puede hacer la brajá. Pero la tejilá en general, cuando una persona ya siente que necesita, entonces primero que haga la necesidad y luego que coma o tome o haga la brajá necesaria en ese momento. Una persona que tomó unas copitas de más, sucede a veces. Hay gente que toma unas copitas no de Coca-Cola, sino de... Algo más oscurito. Sí, algo que le quita la lucidez. Demasiado jugo. Demasiado jugo de uva. Entonces, en la halajá, sí, ustedes saben quién fue el primer borracho de la historia, ¿no? ¿Saben quién fue? Noah. ¿No? ¿No? No es muy agradable tener ese título como primer titular de pero hubo otro más después, más adelante, Lot. Sí. ¿Quién estaba más que quién? ¿Quién estaba más borracho que quién? ¿Saben quién? Lot estuvo 2 días. Lot estuvo 2 días supuestamente. ¿Qué? Top, ahí le dieron de tomar. Ahí le dieron más, pero sí. ya estaba alcoholizado. ¿Qué? ¿La siguió? Jajamim hacen diferencia entre dos tipos de personas que están embriagadas. Una persona que no puede pararse frente al rey de manera honorable, ¿sí? Que está un poco tambaleado. Entonces, de Jatejila, en una situación así, la persona no debe decir brajot, no debe hacer tefilá hasta que se le baja un poco el alcohol. Pero, pero si él, por aquí, tiene la capacidad de decir la brajá o la tefilá, y si no la va a decir, se le va a ir el horario o el tiempo, entonces puede hacer la brajá aunque esté un poco embriagado. Pero, dijeron Jajamim, eso es un tipo de embriagado que, por aquí, que todavía tiene un poquito de control de la situación. ¿Saber? Pero el que está Shikor Kelot, Ya no sabe dónde que ya no sabe dónde está. sí, que no sabe de qué se trata, como fue lo que le sucedió con sus 2 hijas, entonces ahí básicamente la persona se considera como si no estaría en capacidad. Entonces se considera como un shoté, como una de las personas que están eximidas de hacer mitzvot, que son el jerez shoté bekatán, el sordomudo, el pequeño y el shoté, o sea, el que no está en sus capacidades mentales. Entonces esta persona está embriagada de una forma que pashut meot no está en capacidad mental y por eso no puede hacer brajá. Y si hizo brajá, su brajá no vale, o sea, no sirve en ese nivel. Entonces, en una persona que está en una situación así, hay que llevarlo a, ¿cómo se llaman esos medidores de alcohol? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Alcoholímetro. A veces con agua fría y un café cargadito. Se le quita. Un buen café. Nada view también. Nada, vivo ahí. Hay mahloket, ¿qué fue lo que pasó con el Raúl? Para terminar, la persona que hizo sus necesidades fisiológicas o tocó en alguno de los lugares ocultos del cuerpo, tiene que hacerse netilat yadayim, lavarse las manos para poder decir brajá. Y si no tiene agua, entonces se lava en lo que se denomina mide de menake, en alguna cosa que le puede limpiar las manos, que puede ser una ropa, una toalla, una mesa, una silla, una pared, tierra, sí, cualquier cosa que le puede lavar las manos, la mesa también. ¿Qué? Y bueno, en forma general hoy en día que Baruch Hashem tenemos baños, el tema de
los excrementos y demás es menos problemático. Esto puede llegar a suceder cuando una persona, por ejemplo, está de paseo en un lugar de campo y que puede llegar a suceder de que alguien hizo necesidades en un lugar abierto y no hizo lo que tendría que haber hecho, que es cubrir los excrementos. ¿Ceder? O una persona que tiene un bebé en la casa y que está con pañales y que sí, a veces los pañales son acompañados por algo que se introduce en ellos, ¿sí? Que es lo que hacen los bebés. Entonces ahí hay que tener cuidado de no hacer tefilá, o sí, muchas veces el bebé viene y empieza a llorar porque quiere que le cambien el pañal. Y Bediuca y el papá o la mamá están en la tefilá o en el Birkat Hamazon o en alguna brajá. Entonces es un problema que se hace en ese lugar. Entonces generalmente como el pañal cubre las necesidades, entonces es como tzoá mejusa, es como excremento cubierto y entonces teóricamente en un principio no hay problema. El problema es cuando hay olor. Entonces cuando hay olor ya es problema. Ya es problema. O sea, en forma general tenemos que saber que, con eso terminamos, ya tenemos que bajar. La halajá dice, tzoá beashishit mutar, herba beashishit asur. Si yo tengo, por ejemplo, un utensilio, ¿sí?, que cubre el excremento, pero es transparente, ¿sí?, de vidrio. O sea, yo veo el excremento. Está cubierto, pero lo veo. ¿Sí? Y después tengo una mujer que también tiene una misma situación. Tiene una vestimenta, pero es una vestimenta... Se ve a través de... ¿Qué? Una vestimenta que no cubre, o sea, que cubre el cuerpo físicamente, pero me permite ver si es transparente la vestimenta o semi-transparente. Entonces la Gemara dice en el Talmud una regla de oro. Excremento cubierto no me importa si es transparente o no. El tema del excremento es que esté cubierto. A filo que yo lo vea, si está cubierto, según la halajá, está permitido. ¿Por qué? Porque lo que la Torah dice es que hay que cubrir el excremento. La Torah no dijo que hay que cubrir al excremento y no verlo. La Torah dijo que hay que cubrirlo. Entonces, por eso, si yo tengo un excremento y lo cubrí con un plástico transparente o con un vidrio transparente, no hay ningún problema. Si está cubierto y no hay olor, yo puedo hacer ahí la brajá o la tefila, ¿sí? Pero cuando la Torah habla de la herba, dice, y no se verá la herba. En la herba el tema no es que esté cubierto únicamente, sino que no se vea. Y por eso, si yo tengo una mujer que está vestida teóricamente y tiene ropa, pero su ropa es transparente, para mí eso es como si no hubiera ropa y por eso no puedo decir la brajá frente a esa mujer. E no caso dele da calote, que descobriu, pode trazer a calote para jogar fora.